Bueno, bendiciones para todos. El día de hoy nos encontramos haciendo un análisis de la palabra de Dios. Vamos a analizar lo que dice la palabra de Dios en Génesis 19 acerca de Sodoma y Gomorra. Y para ello vamos a usar, pues, obviamente la palabra de Dios. Acá tengo un Antiguo Testamento interlineal, que es hebreo y español. Recordemos que Génesis está en el Antiguo Testamento y hace parte de los libros del Pentateuco. Bueno, también les voy a mostrar las ayudas pues, que tengo. Tengo también aquí el nuevo diccionario bíblico ilustrado. Pues recuerden que estamos haciendo el estudio y esto es muy importante llevarlo con documentación, ¿no? También tengo la Biblia que voy a usar, que es la Biblia Pechita. Tengo aquí también en Génesis 18, desde el versículo 16, el Señor está hablando de Sodoma y Gomorra. Y en el 19 definitivamente es donde se ve ejecutado la orden del Señor con respecto a lo que debe pasar ahí en ese sitio. Y también tengo esta ayuda de este diccionario bíblico ilustrado Holman, donde también voy a buscar sobre Sodoma y Gomorra, ¿sí? También quería mostrarles acerca de la información que tengo acá en la biblioteca para que se den cuenta que este estudio es serio, este estudio es analizado y que vamos a darnos cuenta de cómo era Sodoma y Gomorra y qué hacían los habitantes de Sodoma y Gomorra y vamos a hacer una analogía de lo que sucede en este momento en nuestra sociedad. Como les comenté, la biblioteca pues, que tengo es bastante amplia, donde podemos encontrar bastantes libros pues, para poder hacer este análisis, bastantes Biblias y realmente pues a eso estamos llamados, ¿no? A analizar, a escudriñar como se nos ha mandado en la escritura y obviamente tenemos que pues dar un buen análisis y un buen argumento con base en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues, te invito a que te quedes conmigo y juntos hagamos este análisis. Bueno, ya iniciando, lo primero que vamos a hacer es ir a la palabra de Dios. Vamos a leer en Génesis 18, del versículo 16, dice así: Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Luego, aquellos varones levantándose de allí, se dirigieron a Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Yahweh dijo: Ocultaré a mi siervo Abraham lo que voy a hacer, porque Abraham llegará a ser una gran nación y numerosa, grande, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en él. Pues yo lo conozco, que él dará órdenes a sus hijos y a su casa después de él, de que permanezcan en los caminos de Yahweh para practicar el derecho y la justicia, porque Yahweh cumplirá a Abraham lo que dijo en cuanto a él. Entonces Yahweh dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ha llegado ante mí, y en gran manera se han agravado sus pecados. Descenderé y veré si han obrado exactamente conforme al clamor que ante mí ha llegado, y si no, lo sabré. Los varones partieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abraham permanecía todavía de pie ante Yahweh. Entonces se acercó a Abraham y dijo: con la misma ira destruyes tú a los justos junto con los pecadores. Si dentro de la ciudad hubiera 50 justos, con una misma ira tú destruirías y no perdonarías el lugar por amor a los 50 justos que se encontraron dentro de ella. Lejos esté de ti el hacer tal cosa, dar muerte al inocente junto con el culpable, tratando del mismo modo al inocente que al culpable. Lejos esté de ti, juez de toda la tierra, tal juicio no se haga. Entonces Yahweh dijo: si dentro de la ciudad de Sodoma encontrara 50 justos por causa de ellos, perdonaría todo el lugar. Enseguida respondió Abraham diciendo: he aquí, aunque soy polvo y ceniza, he empezado a hablar ante Yahweh. Si faltaran 5 a los 50 justos por causa de estos 5, ¿destruirías a toda la ciudad? Y él contestó: si encontrara allí 45, no la destruiría. Entonces Abraham insistió: y si allí se encontraran 40, él contestó: si encontrara allí 40, no la destruiría. Nuevamente dijo: no se disguste Yahweh, pues hablaré. Y si encontrara allí 30, y él respondió: no la destruiría. Y si allí encontrara 30, enseguida dijo Abraham: he aquí que me he atrevido a hablar ante Yahweh. Y si encontrara allí 20, él respondió: por causa de los 20, no la destruiría. De nuevo dijo Abraham: solo esta vez hablaré, no se disguste Yahweh. Y si allí se encontraran 10, y él dijo: por causa de los 10, no la destruiría. Y Yahweh se fue luego de que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Como vemos acá, vemos claramente que Abraham sí intercedió por Sodoma y Gomorra. Y ya definitivamente vemos que en el capítulo 19, Lot es visitado por 2 ángeles, ¿sí? Pero quiero que vayamos a leer y quiero que vayamos a mirar cómo realmente vivían los habitantes de Sodoma, cómo vivían ellos y qué hacían en esa ciudad. Entonces, para eso me voy a ir aquí y voy a leerles textualmente. Entonces, vamos a ir al diccionario bíblico ilustrado Holman, ¿sí? Este es un exhaustivo teológico escritural excepcional sistemático, más de 600 fotografías, ilustraciones gráficas y mapas a todo color. Es una guía completa con todo lo que hay que saber sobre la Biblia. Entonces, vamos a analizar Sodoma y Gomorra. Nombres del lugar de significado incierto: 2 ciudades de Palestina en tiempos de Abraham. Estaban entre las 5 ciudades del valle. Esto lo encontramos en Génesis 13:12 y 19:29. En aquel tiempo se desconoce su ubicación exacta, pero probablemente estaban situadas en el valle de Sidim. Sí, aquí hace un escrito de las citas bíblicas que sustentan lo que dice. Génesis 14, del versículo 3, 8, 10 y 11, cerca del Mar Muerto. Quizás en la región actualmente cubierta por las aguas poco profundas del extremo del sur, por las cuales Lot se trasladó a esta zona y finalmente se instaló en Sodoma. Ahí hace referencia al versículo de Génesis 13, 10, 12, el capítulo 14, 12 y el capítulo 19, 1. Es donde se menciona dónde Lot estaba viviendo. Sodoma y Gomorra eran famosas por su maldad. Eso está en Génesis 18, 20. A pesar de la súplica exitosa de Abraham, en Génesis 18, 22, 22, lo que acabamos de leer, no pudieron encontrarse ni siquiera 10 hombres justos en Sodoma. Las ciudades fueron juzgadas por el Señor y luego destruidas con azufre y fuego. Esto está en Génesis 19, 24. Las lujurias antinaturales de los hombres de Sodoma están descritas en Génesis 19, capítulo 19, versículo 4 al 8 y en el libro de Judas 7. Recordemos que en la palabra que es la Biblia hay un libro, ¿no? Hay un libro acá en el Nuevo Testamento, vamos a buscarlo, ¿sí? Y que es el libro de la carta de Judas. Vamos a buscarla por acá para que por favor todos pongamos atención y miremos. Denme un segundo, ya la vamos a buscar. Y dice así: Judas, vamos a buscarla, está antes de Judas, antes de Apocalipsis, dice, es epístola de Judas, aquí menciona Judas 7, entonces vamos a buscar Judas 7. Judas 7, o sea, Judas solamente es una carta que tiene, pues, básicamente un solo capítulo, y en el versículo 7 dice: como a Sodoma y a Gomorra y a las ciudades circunvecinas, que de la misma manera que aquellos fornicaban yendo tras carnes extrañas, han sido puertas bajo fuego eterno, siendo condenadas a juicio. Eso lo dice la palabra, o sea, la Biblia, ¿listo? Entonces, seguimos leyendo, dice: nos han dado el término moderno sodomía, ¿sí? Pero la ciudad era culpable de un amplio espectro de pecados, entre ellos el orgullo, la opresión del pobre, la soberbia y las prácticas repugnantes. Esto lo encontramos en Ezequiel 16, del 49 al 50, y dice: Sodoma y Gomorra en conjunto proporcionaron un punto de comparación para la maldad de Israel y las otras naciones. Esto lo describe en Deuteronomio 32, 32, en Isaías 1:10 y en Jeremías 23, 14. El recuerdo de su destrucción provee una imagen del juicio de Dios. Esto está en Isaías capítulo 13, versículo 19, Jeremías capítulo 49, versículo 18, Mateo 10,
versículo 14 y 15, Mateo 11, versículo 23 y 24. ¿Quién las convirtió en ejemplo de lo que se debe evitar? Deuteronomio 29, del versículo 23 al 25, segunda de Pedro 2, versículo 6. Eso nos dice de lo que era Sodoma y Gomorra. Ahora, el término sodomita. ¿Qué significa esta palabra sodomita? Originalmente, un habitante de Sodoma, una de las ciudades de la llanura cercana al mar muerto, Génesis 13, versículo 12. El término luego se comenzó a usar para aludir a un hombre que tenía relaciones sexuales con otro hombre. La maldad de Sodoma llegó a ser famosa. Sí, esto ya lo estábamos hablando al principio del video, que encontramos en Génesis 19, del versículo 1 al 11. Entonces podemos ver cómo el Señor nos habla claro y nos describe. Ahora vamos a corroborar esta información en este nuevo diccionario bíblico ilustrado también. Recordemos que pues hay que buscar varias respuestas, varios significados. Entonces vamos a este diccionario y lo leo. Sodoma, una de las 5 ciudades de la llanura del Jordán. Esto está en Génesis 13:10. Lot, separándose de Abraham, decidió establecerse en Sodoma a pesar de la pésima reputación de esta ciudad. Kedorlaomer saqueó Sodoma, llevándose cautivo a Lot, junto con los suyos. Abraham los libró y recuperó sus bienes más tarde. Dios destruyó Sodoma y al menos otras 3 ciudades de la llanura a causa de su perversidad. El juicio divino consumió a Sodoma bajo una lluvia de azufre, luego que indudablemente inflamaron los muchos pozos de asfalto de aquel valle. Lot y sus 2 hijas escaparon al cataclismo. ¿Sí? Aquí pues hace referencia de unos versículos bíblicos que se encuentran pues en Génesis 19, Génesis 19, 1 al 29, Deuteronomio 29, 23, Isaías 1, 9, 10, 3 y 9, 13, 19 y Jeremías 49, 18, 50, 40, Lamentaciones 4, 6, Ezequiel 16, 46, 56, Amós 4, 11, Sofonías 2, 9, Mateo 10, 15, Mateo 11, 24, Lucas 10, 12, Lucas 17, 29, Romanos 9, 29, segunda de Pedro 2, 6 y Judas 7, como anteriormente lo leímos. En Apocalipsis se designa alegóricamente a la gran ciudad pecadora por los nombres de Sodoma y Egipto. El emplazamiento preciso de Sodoma no ha podido ser determinado. Hay 2 argumentos que pueden hacer suponer que esta ciudad estaba en el extremo septentrional de la llanura. Desde un lugar cercano a Betel, Abraham y Lot pudieron contemplar toda la llanura del Jordán. Esto está en Génesis 13, versículo 3. Sin embargo, se debe tener precaución con el término toda. En este pasaje, Kedorlaomer, que provenía del sur, venció a los amorreos de Hazezontamar, esto es en Gadi, antes de enfrentarse con el rey de Sodoma y sus aliados. Esto está en Génesis 14, 7 y 8. Lo que parecía indicar que se encontraron entre Engadi y el extremo septentrional del mar, pero hay sólidos argumentos que llevan a suponer más bien que Sodoma se hallaba al sur del mar muerto. Por una parte, el betún o asfalto solo abundaba en el extremo sur del mar. Eso quiere decir Génesis 14, 10. Además, hay una mención que hace Josefo de que una de las ciudades, Zoar, se hallaba en el extremo meridional del mar. ¿Sí? Bueno. Aquí nombra al señor Albrecht, junto con otros brillantes eruditos, han difundido la tesis de que las 5 ciudades podrían estar sepultadas bajo las aguas del Golfo Meridional, que tenía una profundidad de entre 60 centímetros y 6 metros. Sin embargo, debido a las desviaciones de agua del Jordán con propósitos agrícolas y a la disminución del aporte del Mar Muerto, una gran parte de la cuenca meridional quedó descubierta en 1979, lo que posibilitó su exploración. El resultado negativo del examen de esta zona se une, sin embargo, con el positivo de las exploraciones de Bat et, y bueno, ahí menciona algunas, aunque solo se han hecho excavaciones de los 2 primeros yacimientos, es decir, en 1975 y 1979. De ellas y de los exámenes de los 3 últimos lugares, los arqueólogos Ras y Spau han llegado a conseguir datos fiables y sólidos para su identificación. Son las 5 ciudades de la llanura. Todas estas ciudades presentan evidencias de haber acabado de una fiera conflagración. Toda la evidencia excavada y del campo concuerda con el relato bíblico, confirmado de manera independiente que hacía la mitad del siglo XXI un gran cataclismo asoló todo el país. Esto se ve en Génesis 19, 28. No estamos hablando del siglo XXI antes de Cristo. Todo el valle se halla sobre la gran falla que sigue el curso del Jordán, el Mar Muerto y el Áraba. En esta región, siempre sometida a temblores de tierra, es indudable que los fenómenos de tierra geológicos contribuyeron a la destrucción de las ciudades, aunque la Biblia solo menciona la acción divina desencadenadamente. La sal y el azufre, abundantes en estado libre, aparentemente mezcladas con el curso de una gran convulsión de la tierra, provocaron una violenta explosión, proyectadas incandescentes al aire, llovieron literalmente sobre la llanura en una lluvia de fuego y de azufre. Esto lo escribe en Génesis 19, del versículo 24 al 28. Dice, el relato de la mujer de Lot, transformada en estatua de sal, ha sido frecuentemente relacionado con una gran colina de sal de una longitud de 8 kilómetros, que va del norte a sur por el extremo suroeste del Mar Muerto. En la época del Nuevo Testamento todavía se podían ver ruinas desde ciudades destruidas. Esto lo narra el historiador Josefo. Recientemente se han hallado menciones de las 5 ciudades de la llanura en antiguos registros comerciales guardados en los archivos del imperio de Ebla. En estas tabletas comerciales, los nombres de las ciudades de la llanura se hallan en el mismo orden que en Génesis 14:2. Sodoma es considerada como ciudad símbolo de iniquidad, culpable de un desenfreno en repugnantes pecados contra natura. Volvemos al versículo de Judas 7. Isaías llama a los príncipes de Judá príncipes de Sodoma. Isaías 1:10, Ezequiel 16, 46, 56, Apocalipsis 11:8. El Señor, para mostrar la inmensa maldad de rechazarle a él, después de haber oído sus palabras llenas de gracia y de haber visto sus poderosas obras, declaró que sería más tolerable en el día del juicio el castigo aplicado a Sodoma que el de las ciudades que le habían rechazado. Eso lo encontramos en Lucas 10:12, Nuevo Testamento. La destrucción de Sodoma y Gomorra, tanto en lo repentino del acontecimiento como en su globalidad, es expuesta como advertencia a los pecadores de los juicios venideros. Entonces, como vemos en este análisis que estamos viendo, en definitiva, el Señor vino a destruir a Sodoma y Gomorra por sus grandes pecados. Ahora podemos encontrar en lo que yo les decía primero, ¿no? El Antiguo Testamento interlineal, hebreo-español, este hace parte del Pentateuco. Yo les estaba explicando que el Antiguo Testamento, es decir, los 5 libros, bueno, todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, pero acá vamos a ir al versículo 18, donde estábamos hablando de cuando Abraham empezó a interceder y a pedir a Dios para que no destruyera prácticamente a Sodoma. ¿Listo? Entonces, vamos a leer rápidamente donde acá empieza. Bueno, entonces vemos, esto está escrito directamente en hebreo y esta pues es la traducción al español. Entonces dice aquí el versículo 16, dice, y se levantaron y dijo, y Yahweh, para despedirlos con ellos anduvo, y Abraham será ser, y Abraham haciendo yo lo que de Abraham yo ocultaré, para nación grande y poderosa, y serán benditas en él todas las naciones de la tierra, porque le elegí para que dirija a sus hijos y a su casa después de él, y guardaran de camino. Y dijo a él, habló a él y dijo Yahweh,
de clamor Sodoma y Gomorra, que grande es su pecado, es grave, mucho más, ahora descenderé, y veré si como su clamor el que llega a mí hicieron todo, y si no sabré, y se volvieren de allí los hombres. Yahweh delante de pie se quedó, y Abraham vio hacia Sodoma, y fueron barreras de verdad, en verdad dijo Abraham, y se acercó. En justo 50 y quizás impío, con justo el lugar perdonarás, y no barrerás en verdad la ciudad. De ti lejos sea en su interior, que los justos 50 por causa, ya sean impíos, con justo para matar, la esta tal cosa de hacer todo. ¿Acaso el juez de ti lejos sea como el impío con el justo? En Sodoma halló si Yahweh, y dijo, juicio hará o no la tierra, el lugar a todo, entonces perdonaré la ciudad con justo 50. Aquí estamos leyendo, acuérdense que en hebreo uno lee de izquierda a derecha. Tal vez nosotros al leerlo en español pues no va a tener como una claridad y se lee como enredado, pero así es el hebreo, o sea, se escribe de izquierda, de derecha a izquierda, o sea, se está escribiendo es así, ¿ok? Porque pues bueno, por su causa respondió Abraham y dijo, he aquí ahora me atreví a hablar a mi señor y yo vuelvo y ceniza, quizás faltarán de 50 lo justo 5, ¿acaso destruirías por 5 toda la ciudad? Y dijo, no destruiré, si hallo allí 45, y repitió aún para hablar a él y dijo, quizás se encuentren allí 40, y dijo, no haré por causa de los 40, y dijo, no, ahora haya enojo al Señor ni hablaré, quizás se encuentre allí 30, y dijo, no, si haré, hallo allí 30, dijo, mira, ahora me atreví a hablar al Señor, quizás se hallen allí 20, y dijo, no destruiré por causa de los 20, y dijo, no, ahora haya enojo al Señor y hablaré una sola vez más aquí, quizás se halle allí 10, y dijo, no destruiré por causa de los 10, y marchó Yahweh cuando acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar, y llegaron los dos ángeles a Sodoma. Entonces vemos que la traducción es exactamente la misma. Entonces lo que nos está diciendo acá es que definitivamente Abraham sí intercedió ante Dios por los pecados de Sodoma y Gomorra, pero en definitiva Dios no encontró ni 10 para poder salvar esa nación. Entonces ustedes preguntarán, bueno, estamos acá haciendo este análisis y qué podemos encontrar en este tiempo, cómo viven en este tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? Y les voy a mostrar qué es lo que pasa actualmente y cómo estamos viviendo entre Sodoma y Gomorra. Continuamos con este análisis para buscar versículos de la Biblia sobre Sodoma y Gomorra. Podemos ver muchísimos, ¿no? Entonces solamente es ir al buscador, colocar Sodoma y Gomorra y bueno, encontramos varios. Como podemos ver, hay bastantes. ¿Listo? Miren. Hay muchísimos del Nuevo Testamento también, ¿sí? El mismo Señor Jesús, por ejemplo, acá dice, os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que aquella ciudad. Aquí, en verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. O sea, es una clara advertencia, ¿sí? Acá el Señor Jesús también. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos, hasta el Hades descenderás? Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Acá fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. El mismo Señor lo dijo, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero en el día que Lot salió de Sodoma llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá en el día que el Hijo del Hombre sea revelado. Entonces miren, acá en segunda de Pedro también, miren, si condenó a la destrucción de ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo para los que habían de vivir impíamente después, rescató a justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Bueno, entonces podemos ver que aquí el Señor nos advierte de Sodoma y Gomorra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces no podemos desconocer qué pasa. Como vemos ahorita, hay algo en nuestros días que es la cultura woke. Entonces, miren lo que dice. La cultura woke dice que para el 2022 partes del centro político y derecha política en varios países occidentales usan el término woke a menudo de manera irónica como forma de denominar a varios movimientos e ideologías progresistas radicales o de izquierdas identitaria postmoderna, percibidos como demasiado rabiosos. Bueno, entonces, vemos que el término woke significa ser consciente de los problemas sociales y los estereotipos y injusticias sociales. Al principio el woke marketing era visto como una especie de postureo o de querer quedar bien con la audiencia. El movimiento woke, ¿qué pasa aquí? Vámonos hacia lo que significa batalla cultural y política. Dice que es woke y porque este término generó una batalla cultural y política. Entonces, woke. Ese significado literal, woke, el pasado de wake, significa despertar. Pero el término es mucho más complejo y ser o estar woke en slang o jerga estadounidense puede hacer ver con qué posturas políticas estás más alineado. El uso woke surgió dentro de la comunidad negra de Estados Unidos y originalmente quería decir alerta a la justicia racial. Entonces, como vemos aquí, ¿no? Vemos pues que en este momento es la cultura woke que hace parte de este campo, ¿no? En el cual nos encontramos que es una batalla política. El término woke se convirtió en sinónimo de políticas de izquierda o liberales que abogan por cosas como la equidad racial y social, el feminismo, el movimiento LGTBI, el uso de pronombres de género neutro, el multiculturalismo, el uso de vacunas, el activismo ecológico y el desarrollo y el derecho a abortar. Gravísimo. Y esto hace parte de la batalla política. Entonces, como vemos ese término, aquí vemos estos dos grandes personajes completamente opuestos, ¿no? Entonces, bueno, como vemos aquí, es una cultura woke que está en torno al escenario político y hace parte de la batalla cultural y política. Esta batalla que se ha, digamos que, empezado en Estados Unidos, se ha extendido a toda América. Y como estamos en Colombia, pues también nos pega, ¿no? Entonces vamos aquí a un término que se usa, que es este. La teoría queer. La teoría queer rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales y fijas como varón, mujer, heterosexual, homosexual, bisexual o transgénero, pues considera que están sujetas a restricciones impuestas por una cultura en la que la heterosexualidad es obligatoria, así como la heteronormatividad. ¿Qué significa una persona queer? Ser queer supone vivir sin identificarse con categorías tradicionales con respecto a la sexualidad. Se trata de salirse de los binarios, aquí hace referencia a lo que es hombre, varón y mujer, y simplemente hablar de las personas. Cuando se habla de queer, se trata de personas que rechazan todo tipo de clasificaciones hegemónicas del sistema binario, varón, mujer, imagínense. Bueno, y aquí podemos ver muchísima más información acerca de la perspectiva queer, es la elaboración teórica de la disidencia sexual y la deconstrucción, ojo con este término, deconstrucción de las identidades estigmatizadas que a través de la resignificación del insulto consigue reafirmar que la opción sexual distinta es un derecho humano, ¿sí? Entonces ya van entendiendo toda esta terminología. Y si vamos a, digamos, hacia imágenes, entonces podemos ver, podemos encontrarnos con todo lo que aparece acá, ¿no? Entonces teoría queer, por ejemplo, démosle aquí, mire acá quién está, teoría queer. Ahí tenemos acá a ver qué dice. Teoría queer se trata de extensión intelectual del movimiento lésbico gay por la obtención de derechos, involucra a minorías sexuales en los medios de comunicación y en las formas culturales. Reconoce a las personas que era como un grupo marginado de la sociedad u omitidos por los patrones culturales hegemónicos. Y así podemos ver a esta señora. Esto es algo, la galleta de jengibre es algo que les están enseñando a los niños en los colegios, ¿no? Vemos también
como les están enseñando, esta señora esta señora Judith Butler es una teórica, ¿sí? de esta ideología queer y ha escrito varios libros como Deshacer el género en disputa, y bueno, esta señora lo que quiere es la deconstrucción, ¿sí? del concepto hombre, varón, mujer, hembra. Y todo esto se ha trasladado, toda esta información se ha trasladado a los jardines infantiles, colegios y universidades públicas y privadas, no solamente aquí en mi país, sino en el mundo entero. Y no solamente ahí, sino que, miren, les presento a esta señora, es la señora Judith Butler, y este señor es Foucault, para los que lo tienen como una eminencia. Aquí está este señor tiene una denuncia post-mortem, ¿no? de pedofilia, y pues dicen que todas las teóricas feministas de esta cuarta ola tienen su tendencia lésbica y pedófila. Bueno, y así podemos seguir viendo todos los que aparecen, ¿no? Miren, esto está lleno de información. Y acá habla de la educación sexual integral. Dicen, pues obviamente están las dos, tienen que ir al ladito, ¿no? La educación sexual integral y la teoría queer, ¿sí? Esto es la cultura woke y su teoría queer, ¿listo? Para que vayamos entendiendo de lo que estamos hablando y por qué razón vivimos ahorita en Sodoma y Gomorra. Y si no sabías o hasta ahora te estás enterando, te invito a que mires. Mira, esta es la bandera. Ahora les voy a mostrar la nación queer. ¿Qué es la nación queer? La nación queer, Queer Nación. Queer Nación fue una organización de lucha a favor de los derechos LGTB y contra la homofobia, fundada en marzo de 1990 en Nueva York, por activistas contra el SIDA. ¿Sí? Estas personitas crearon esta nación queer, que en verdad, volvemos aquí a la bandera, es una nación ya, ¿no? Están construyendo una nación mundial. Entonces ellos se identifican con esta bandera, y se supone que en donde está esta bandera, ¿sí? Ellos hacen parte de esta nación, de la nación queer, la nación queer. Entonces, es muy, muy complejo lo que estamos viendo, porque podemos observar cómo se han venido infiltrando, ¿sí? en los colegios, porque quieren adoctrinar a nuestros niños. Es como se ha visto este adoctrinamiento impositivo en ideología de género para llevar a nuestros niños hacia esta nación queer, ¿cierto? O sea, aquí hablamos de la deconstrucción en cabeza de un docente, un educador, un profesor, un maestro, o un padre de familia ya, o un profesional de la salud, que en su mente tenga este pensamiento, ¿sí? Y de fondo vemos la banderita de la nación queer. Aquí podemos ver en esta imagen cómo los niños entran, pues obviamente como son, ¿no? Como el creo Dios, ¿no? Hombres, niños, varoncitos, niñas, hembritas, entran a su colegio, y aquí empieza la deconstrucción. Empieza una deconstrucción en sus cabecitas para implantar esta nación queer dentro de sus mentes. Entonces podemos ver una cantidad de información, ¿sí? Ya muchos padres nos estamos uniendo para prevenir lo que está pasando en los jardines infantiles, colegios y universidades públicas y privadas. Incluso también se está evidenciando en unas iglesias con una falsa palabra, ¿no? Con un evangelio adulterado, donde prácticamente lo que quieren es deconstruir lo que Dios ha establecido, y lo que quieren es implementar una ideología perversa, satánica, demoníaca, dantesca, donde sabemos que indiscutiblemente, poco a poco, nuestros niños se confunden, ¿sí? Y empieza a ser objeto de corrupción en medio del entorno escolar, donde supuestamente nuestros niños van a aprender, ¿sí? Van a aprender academia, pero no, ya las escuelas no enseñan academia, enseñan otras cosas. Entonces, pues, lamentablemente, estamos viviendo ya en la nación queer. Es una nación que se ha extendido a nivel mundial, gracias a unas financiaciones y a unos recursos que indiscutiblemente han sido pagados, han sido financiados para llevar esto por los medios masivos de comunicación, y han permeado en las 7 esferas de la sociedad. Por esa razón, podemos decir que en este tiempo vivimos en Sodoma y Gomorra. La pregunta es, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Qué harías tú?